Encantada también de estar aquí con ustedes, agradeciéndoles muchísimo que un sábado del mes de junio a esta hora estén aquí para hablar de un tema tan duro y tan difícil como el de la justicia global. Así que muchísimas gracias y por supuesto es un honor estar incluida en la programación de este Festival de Filosofía, Avivamem. Y bueno, si quiero hacer una referencia a cómo en los últimos tiempos están proliferando este tipo de encuentros. Al final, ¿no? Un Festival de Filosofía es sobre todo un encuentro, un lugar, un espacio, un tiempo, básicamente ideas que van y vienen, diálogo. Y bueno, tiene que ver, creo, muchísimo con las diversas crisis por las que estamos atravesando, el que la filosofía se vuelva un núcleo, un centro de atención, pero también con una suerte de activismo filosófico que nos devuelve al punto de partida. Y el punto de partida de la filosofía en Atenas era el ágora. El ágora, la ciudadanía o todos los conceptos a los que les vamos a dar la vuelta esta tarde. Bueno, la filosofía se hacía en la plaza pública, ahora ¿no? Son ateneos, museos, todo tipo de espacios públicos y creo que es una inflexión, es una novedad. Yo reflexionaba de que efectivamente y además me lo ha recordado el entrar a esta sala, ¿no? Con esa bonita exposición que hay, recordando a los artistas de la Segunda República. La filosofía en este país ha tenido que recuperar de ese masazo enorme que fue la dictadura franquista. Para eso ha habido que hacer un esfuerzo de generaciones, porque somos generaciones, la filosofía de la transición, para que también en el ámbito universitario pudiéramos ponernos a nivel con otros países. Bueno, ha desaparecido recientemente, quiero nombrar por ejemplo a Javier Muguerza, que fue una de las personas, de los maestros que devolvió a la filosofía a este país, bueno, pues esa normalidad, ¿no? Académica, la filosofía analítica, la teoría crítica, la hermenéutica, pero es cierto que en esta coyuntura de las que hoy les voy a hablar aquí, es muy importante que los filósofos y las filósofas, y sobre todo, quizás especialmente los que nos dedicamos a la ética y a la filosofía política, estemos disponibles en el ágora, estemos disponibles para el debate. Hace poco también tuve la oportunidad de presenciar pues, un ejercicio de deliberación pública de la mano de Michael Sandel en la Universidad Complutense. Este es un autor de Harvard también, un filósofo que defiende el papel del debate democrático. Y bueno, sumamos esto a nuestras múltiples responsabilidades como profesoras, como investigadoras, como gestoras, como activistas culturales, pero lo hacemos con muchísimo gusto y pensando que es también una necesidad. Ya comentaba con los responsables del festival, estamos pensando en la idea de también consolidar una red de ciudades que piensan, de festivales de filosofía, y darle así, diríamos, ¿no? mayor consistencia y calado a todas estas iniciativas de activismo filosófico que nos parecen tan importantes. Lo que yo vengo a presentarles hoy es una mera reflexión, y por eso se formula como una pregunta, sobre el momento en el que estamos. Esto quizás sea la tarea más difícil, ¿no? La ontología del presente que decía Foucault, para plantearse. Siempre la filosofía, bueno, pues teoriza a posteriori. Hegel
hablaba de la lechuza que emprende su vuelo al atardecer. Por lo tanto, hay, ¿no?, una cierta arrogancia en intentar determinar a través de los síntomas presentes, los síntomas de una época, pues qué está pasando y sobre todo qué está pasando con la justicia. ¿Qué está pasando hoy con la justicia? Me da la sensación que a lo mejor podríamos partir de un cierto acuerdo en cuanto que los últimos años quizás podríamos marcar algunos hitos temporales, la crisis del 2008, pero también quizás, ¿no?, el Brexit del 2016 o la llegada de el inefable Donald Trump al poder del imperio americano, como hitos en este cambio de época. Nada sucede porque sí, la historia va trabajando calladamente, pero efectivamente estamos en un momento en el que se acumulan las crisis, ¿no? Y las crisis no se solucionan, sino que de alguna manera van reverberando, ¿no?, la una en la otra, ¿no? Crisis del sistema financiero, que luego fue una crisis de deuda pública, acompañada de una crisis ecológica global que arrastra datos y cada día, ¿no?, evidencias más que preocupantes, un cambio de modelo económico que ha hecho que haya una gran brecha entre generaciones, porque ahora las generaciones más jóvenes, que son las de nuestras estudiantes, nuestras hijas e hijos, pues tienen que enfrentar esa palabra, precariedad. ¿No? Quizás las generaciones pues, de la transición tuvimos la relativa suerte de que se forjara en este país, pues eso, una cierta política ligada a un sistema nacional de salud, a la educación pública, determinadas políticas sociales, a una cierta estabilidad en el empleo. Bueno, hemos visto, ¿no?, que las últimas tiempos van desmantelando, deteriorando lo que yo voy a llamar un sistema de garantías y protecciones, porque al final la ciudadanía no es otra cosa que un sistema de garantías y protecciones que es correlativo a el ejercicio de unos derechos. Y por eso he formulado que estamos viviendo un proceso, son procesos por un lado acelerados, pero por otro lado su percepción pública es a veces complicada, de desfondamiento de la ciudadanía, porque no nos damos quizás cuenta de que algo como un sistema político tiene debajo muchísimos supuestos, muchísimos fundamentos que si se erosionan, pues hacen que todo caiga en la desestabilización. Y ligado a este desfondamiento, bueno, pues nos encontramos con una verdadera explosión en la literatura académica, desde luego lo es, de la noción de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, un tema, por ejemplo, que ha tratado nuestra colega María José Agra, la vulnerabilidad es un presupuesto antropológico, ¿no? Como seres vivientes que somos vulnerables, ¿no? Cualquier rayo, ¿no?, nos puede partir en cualquier momento. Es un dato de nuestra antropología. Pero a lo que estamos asistiendo y que podemos llamar incluso producción masiva de vulnerabilidad es a procesos económicos, sociales e incluso culturales por los que cada vez hay más población de distinto tipo expuesta a riesgos, expuesta a ser dañada, población a la que se le eliminan las protecciones,
las garantías. Voy a poner un ejemplo. Para mí ha sido, y supongo que para muchos de ustedes también, un orgullo pues pertenecer a un país donde había un sistema nacional de salud universal. En 2012, y esta fue también de alguna forma una consecuencia de la crisis, hubo un decreto por el que los inmigrantes indocumentados dejaban de tener derecho a la asistencia sanitaria. Y como estamos en un mundo enormemente tecnologizado, eso se hizo a golpe de ratón en un ordenador, eliminando, se calcula, unas 700.000 historias clínicas, ¿no? Las historias clínicas que tienen de todos nuestros males y enfermedades en esos repositorios informáticos a los que acceden nuestros médicos y médicas de cabecera. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de desprotección. Por supuesto, un problema de salud pública enorme. Vengo de un congreso en Barcelona sobre filosofía de la salud pública, pero de alguna forma algo relacionado con un concepto que nos ha suministrado Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, queda desactivado y se genera una desprotección. Lo pongo simplemente como un ejemplo, pero pueden haber muchos. Cuando hablamos de precariedad laboral o hablamos de la reforma laboral, pues está claro que lo que se suspende o lo que se modifica en muchas ocasiones son protecciones, garantías, toda la polémica que encontramos ahora con este capitalismo de plataformas por las cuales la gente empieza a trabajar, ¿no? Los llaman rider, ¿no? Estos chicos que van en bicicleta por la ciudad, no voy a dar marcas comerciales que me están grabando, donde realmente la relación laboral que podíamos entender entre una firma, una empresa que contrata y alguien que es contratado, realmente no aparece por ningún lado y vemos que eso que llamamos el derecho del trabajo, el derecho laboral, determinado tipo de garantía, se va erosionando. Si nos pusiéramos a hacer el recuento de toda esta operación compleja, a veces más acelerada, a veces más lenta, de desmantelamiento de garantías y protecciones, pues no tendríamos lo que hace la ciencia social, ¿no? Un diagnóstico de una importante mutación que al mismo tiempo es económica, que al mismo tiempo es social y que también es cultural y también teje las subjetividades de los más jóvenes, sus expectativas y sobre todo pues ese horizonte bastante oscuro de falta de oportunidades. Por eso decía que venir aquí, ¿no?, a escucharme a las 6 de la tarde en junio, ¿no?, a hablar de lo que nos está pasando, pues tiene para ustedes muchísimo mérito. Así que, claro, son procesos concomitantes. Por un lado, tenemos ese desmantelamiento de protecciones y garantías. Claro, cuantos menos protecciones y garantías tenemos, piensen en el derecho a la vivienda, pues peor, ¿no?, desempeño de nuestros derechos de ciudadanía, ya sean estos políticos, civiles, podremos ejercer. Todo esto es un complejo tejido. Cuando nos hablaban de derechos humanos en una época, bueno, pues se hizo bastante común el relato de Marshall, un autor, ¿no?, T. Marshall, que hablaba de generaciones de los derechos humanos, ¿no?, los derechos civiles primero, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, los derechos de tercera o cuarta generación, por ejemplo, relativo al medio ambiente,
y lo pensábamos en una escalinata de progresión y diríamos que al menos hasta los años 90, la última década del siglo pasado, pues ¿no? Confiábamos en que los derechos humanos se iban a extender universalmente, que había dificultades, resistencias y también, incluso por parte de muchos autores, se pensaba que estábamos a poco de poder plantear esta cuestión, la de la justicia global. Voy a referirme un poco a la cuestión de la justicia global y de los desafíos globales para que se den cuenta que a mí, y yo creo que puede ser algo que compartamos pues bastantes personas, ¿no? Que hemos trabajado en la teoría crítica, en la teoría del derecho, en la filosofía política, pues que no deja, ¿no? Cuando lo piensas y un poco te distancias de las urgencias del día a día, ¿qué está pasando? Un autor como Thomas Pogge, que últimamente además ¿no? se habla muy poco de él, planteaba a partir de una obra clásica, quizás la obra más importante en el siglo XX de las teorías de la justicia, se titulaba justo así, Una teoría de la justicia de John Rawls, 1971, la posibilidad de extender un marco de igualdad de oportunidades y de compensación de desigualdades a todo el planeta, con un primer objetivo muy claro, que era la erradicación de la pobreza severa, y con la posibilidad de optar a mecanismos de redistribución global. Todo esto lo estudiábamos a final de los años 90, a principios del siglo, con mucho interés y con la sensación de que, sobre todo una década antes, después de caído el muro de Berlín, ¿no? Con esta apoteosis de la globalización y de, ¿no? Lo digo todo con ironía, ¿no? Y de el avance de los derechos humanos, que efectivamente la década de los 90 fue muy importante para radicalizar el paradigma de los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos de la tierra, 1992, la cumbre de Río, Río de Janeiro, en Brasil. Por ejemplo, 1995, la gran cumbre de la ONU en Pekín, reconociendo que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y de que se tenía que plantear un gran despliegue de políticas transnacionales, de políticas globales para lograr determinados avances, determinadas cotas, la formulación de los mismos objetivos del milenio, que han sido de alguna manera cancelados, ¿no? Sin lograr los resultados apetecidos, a veces muy alejados, y se han sustituido casi sin debate público por los ahora llamados ODS, ¿no? Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es decir, fue un momento de lo que Sheila Ben-Javi llama juridificación, es decir, transponer muchas ideas normativas, una radicalización de muchos elementos ligados a los derechos humanos, a las leyes y a las leyes de todo tipo, ¿no? Leyes en diferentes países y por lo tanto había una suerte de retroalimentación, de feedback entre instancias internacionales y desarrollos legislativos nacionales. Por ponerles un ejemplo, en España, todas las leyes que tuvimos a partir del 2004 con la Ley Integral
sobre la violencia de género, contra la violencia de género, el matrimonio igualitario, ¿no?, entre personas del mismo sexo, en 2007 la ley de igualdad o en el 2010 la ley de salud sexual y reproductiva, tuvieron que ver con el despliegue de esa agenda internacional que se había fraguado, sobre todo en los primeros años 90, del 91 al 95. Es decir, procesos que desde el punto de vista de una suerte, no solo globalización del derecho, pero también concretización y localización de avances, pues se estaban dando, bueno, en nuestro país especialmente, en otros menos, en otros más, pero quedaban pie a hablar pues de ciertos avances, ciertos avances por lo menos en este terreno de lo normativo, que es el terreno del derecho, ¿no? Hemos utilizado ese concepto de juridificación. Al mismo tiempo, en los años 90, nos encontramos con ese paradigma desarrollado por Amartya Sen y Martha Nussbaum, dos autores que han sido muy, muy importantes sobre desarrollo humano, haciendo una enorme crítica a esa economía que solo mide el Producto Interior Bruto y planteando que desarrollo tiene que ser compatible e incluso potenciar la libertad. Básicamente, la igualdad de oportunidades se reescribía como la necesidad del desarrollo de las capacidades, de la potenciación de las capacidades, y bueno, la misma ONU organizaba su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con todos estos contenidos. Eran también años donde con más y con menos, porque todo este tipo de desarrollos también han tenido muchísimas críticas por parte de ONG, por parte de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Todos estos desarrollos, ¿no?, de la justicia global, de la teoría de las capacidades, bueno, pues alimentaban, ¿no?, un cierto optimismo y, como pensaba Pogge, la posibilidad de incluso una redistribución global. Yo no sé cuántos y cuántas de ustedes se acuerdan de ese movimiento que estaba también a la base de todos estos desarrollos. Yo creo que es difícil encontrar teoría ética y teoría política sin que haya una suerte de corrimiento en la sociedad civil, en los movimientos sociales, que era el movimiento que primero se llamó antiglobalización y luego se llamó alter, ¿no?, mundialización o alter globalización. Es decir, de forma correlativa y estableciendo también, diríamos, círculos virtuosos, hubo un movimiento de movimientos. Yo pienso que quedó de alguna manera tocado, ya veremos, ¿no?, con ese gran hito que quizás inaugura, ¿no?, el siglo XXI. Todos estamos pensando en el derrumbe de las Torres Gemelas, pero hubo un momento donde se trabajó para esto, se identificó también la estructura de desigualdades, de potenciación de desigualdades en torno a organismos económicos, los organismos económicos de la globalización, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial del Comercio. Hubo muchas protestas muy masivas, Seattle, Génova, e incluso esto tuvo una vuelta positiva con el Foro Social Mundial en esa ciudad brasileña. Pensemos lo que está pasando ahora en Brasil, que es Porto Alegre. No, estoy intentando, ¿no?, que hagamos un poco de memoria y que nos demos cuenta en qué poco tiempo nuestras expectativas, nuestras esperanzas, lo voy a decir así, ¿no? Ahí hay un principio de responsabilidad, pero hay un principio
de esperanza, ¿no?, del que nos hablaba Bloch, se han ido trastocando, se han ido oscureciendo. Efectivamente, ese optimismo normativo globalista que tuvo muchísima crítica pues, por parte de todos estos movimientos sociales. Neus recordaba un libro del 2002 que yo edité con una compañera, Conchi Ortega, que se llamaba justo así, ¿no? Globalización y neoliberalismo, un futuro inevitable. Es decir, ya la carga crítica estaba también planteada, pero también la posibilidad de que frente a ese despliegue enorme de la globalización fuera posible también globalizar la ley, globalizar los derechos humanos y acabar con las situaciones más penosas. Antes hablábamos de la pobreza severa, que todavía hoy, ¿no?, son una vergüenza para una humanidad capaz de los despliegues tecnológicos más impresionantes. Así que todo esto estaba pasando. Ya saben ustedes que en la década pasada, ¿no?, acabo de citar otro hito, ¿no?, trágico, la caída, ¿no?, de las Torres Gemelas, y cómo de alguna manera esa dialéctica norte-sur, que tenía que ver con cooperación al desarrollo, que tenía que ver con cosas que prácticamente con la crisis han dejado de existir en este país. Prácticamente y presupuestariamente, si uno quiere saber si algo en política social existe o no existe, lo que tiene que plantearse es ¿dónde están los presupuestos? ¿Qué presupuesto hay para abordar cualquier objetivo, por ejemplo, de cooperación al desarrollo, ¿no? Y bueno, pues precisamente, ¿no?, primero esta vuelta de la militarización dura, al que muchas de las autoras que Neus y yo estudiamos han criticado y han reaccionado. Por ejemplo, Iris Marion Young criticando esa lógica masculinista de la protección, que tiene que ver con esa militarización, esa acta patriótica que inmediatamente después de la caída de las Torres Gemelas declaró el presidente Bush, y que significaba que todos, ¿no?, pero sobre todo los ciudadanos estadounidenses, entregaban libertad a cambio de seguridad, y cómo se iniciaba así también un deterioro de los sistemas democráticos y un avance del autoritarismo, Claro, esto, ¿no?, vamos, ya antes yo citaba, ¿no?, la crisis financiera, 2008, esta crisis gestionada en Europa de forma terrible, de la que hemos sufrido tanto, ¿no?, como una suerte de austericidio. Se hablaba de políticas de austeridad, de negarse a la solidaridad, incluso dentro de Europa, con lo cual toda esa pretensión de los teóricos de la justicia global de que podían habilitarse mecanismos de redistribución. Algunos recordarán incluso la tasa Tobin, ¿no?, por la que en la circulación de capitales pues podrían simplemente tributar, o la eliminación de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, ¿no?, dejaba de ser pensable. A Sarkozy se le ocurrió en algún momento hablar de la reforma del capitalismo, pero a fin de cuentas lo que hemos tenido es un asunto de reajustes, una consolidación cada vez más férrea de élites financieras y tecnológicas que simplemente buscan oportunidades de mercado en lo que sea, ¿no?, en la vivienda, en la privatización de los sectores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Un incremento notable de la desigualdad, un avance
constante y sobre todo para las generaciones más jóvenes de la precariedad y la ruptura incluso de esto que hace no tanto tiempo pensábamos como natural y deseable. De un lado la solidaridad y del otro lado la justicia. Y la justicia además formulada en términos planetarios, en términos de globalidad. Desde el punto de vista de alguien que no solo nosotras, que hemos estudiado, que hemos tenido que estudiar teorías de la justicia y todos estos desarrollos, el pensar en qué situación estamos hoy, aquí, 2019, pues resulta no solo un foco enorme de perplejidades, sino incluso de desconcierto. Porque parecería que en muy poco tiempo lo que alumbramos es casi los tiempos finales de los derechos humanos. Hay una quiebra enorme del universalismo moral, de esa idea básica, que aquí que estamos en un museo de la Ilustración, esa idea tan valiosa que suministró la Ilustración del igual valor de cada individuo humano, además de esa quiebra del universalismo moral, vemos que hay un repliegue de una potencia enorme a lo particular, Lo particular es la propia tribu, lo particular es la propia identidad, lo particular es, sálvese quien pueda. Por ejemplo, el partido ultraderechista sueco sí defiende el estado del bienestar, pero solo para los suecos, cuando Suecia tiene una historia de ser país receptor de asilo y refugio. A todos recordarán a Olof Palme, y cuando hoy la sociedad sueca es una sociedad multicultural en la que conviven personas de las más diásporas, de todas las partes del mundo, chilenos, kurdos, pakistaníes, nigerianos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí me resulta más impresionante es cómo el malestar de todos estos cambios acelerados en lo económico, pienso sobre todo que esa quiebra de las expectativas de bienestar y de las expectativas de oportunidades, todo ese malestar ha sido tan fácil volcarlo de esta suerte de repliegue, de esta suerte de reacción que nos lleva casi al oscurecimiento de ese marco normativo que son los derechos humanos, a ya casi que ni nos acordemos, de qué era aquello de la justicia global y de toda la potencia teórica y política que tenían esos idearios, y también el que quizás nos vayamos dando cuenta de ese desfondamiento de todas esas protecciones y garantías que venían asociadas a la ciudadanía y que hoy por hoy van poco a poco deshaciéndose. Con lo cual, con lo que nos encontramos es, ya se los comentaba antes, con esa gran explosión, al menos teórica, sobre la vulnerabilidad. La ha traído a escena Judy Butler, hablando también de precariedad, hablando de esa exposición de vidas y de muertes, frente a una violencia. Ella ha destacado que hay vidas dignas de ser lloradas y vidas por las que aquí nadie suelta una lágrima. Una autora muy, muy interesante que desgraciadamente no se conoce, no se ha traducido al español, Marta Feynman, que habla de vulnerabilidad y de la condición humana,
y que, bueno, hace una crítica muy, muy dura al sujeto liberal, autosuficiente, independiente, para poner de manifiesto que la vulnerabilidad social es algo que se produce y que impacta en la vida de las personas, dañándolas. Y en ese sentido se abre aquí, pues creo que no, posibilidades políticas para pensar, por lo menos desde un nuevo enfoque, desde una nueva óptica. Y hablaríamos de que hay una cierta, ¿no?, deflación de las teorías de la justicia. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo cómo se traduce políticamente, incluso, ¿no?, en la composición hoy del Parlamento Europeo, ese gran retroceso de la socialdemocracia. Sin embargo, bueno, pues la vulnerabilidad también es el asunto clave de esa toma de conciencia ecológica que además, protagonizada por las generaciones más jóvenes, está diciéndonos o actuamos ya o realmente va a ser ya imposible, ¿no?, parar el encadenamiento de causas y efectos ligados a fenómenos, ¿no?, como el cambio climático. Casi me gusta más que cambio climático lo de calentamiento global, porque cambio climático parece que, bueno, cambia el clima, ¿no? En cambio, lo de calentamiento global, ¿no?, significa que también ya la vulnerabilidad es efectivamente un terreno más que abonado para muchísimos desastres ecosociales, podríamos llamarlos, ¿no? Aquí hay una paradoja enorme, porque los países que más provocan, pues, los gases de efecto invernadero que han generado, ¿no?, este gran proceso crítico en esto que ahora ya se llama el antropoceno, ¿no?, esa era casi geológica en la que la humanidad ha transformado los equilibrios de la Tierra, pues en el antropoceno, pues con lo que nos encontramos es que los países más industrializados supuestamente no van a sufrir las consecuencias de ese calentamiento global tanto como grandes zonas de África, de Latinoamérica o de Asia. Uno de los asuntos que aún no he nombrado y que creo que es verdaderamente doloroso y lacerante es también, ¿no?, lo que en las últimas décadas ha sucedido con las migraciones. Los datos sobre ese mar, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no?, en Valencia, el mar Mediterráneo, sobre, ¿no?, naufragios, vidas perdidas y todo tipo de tragedias, bueno, ¿no?, es inenarrable, ¿no? Realmente creo que todavía no hemos tomado conciencia de, se hablaba de 40.000, ¿no?, personas, pero las cifras son siempre muy dudosas. Yo eso lo viví también, ¿no?, en Canarias 2006-2007, lo recordarán, la gran crisis de los cayucos, cuando de repente, ¿no?, empezaron a salir pateras y barcos desde las costas de Mauritania y de Senegal, 1000 kilómetros a océano abierto, y bueno, ¿no?, lo terrible que fue aquella crisis humanitaria. Pero si estamos preocupados por lo que está pasando aquí, lo que está pasando en México, lo que está pasando, ¿no?, en tantos lugares en el mundo, lo que se nos puede venir encima con esa nueva categoría que son los refugiados climáticos, pues va a ser ya, ¿no?, de unas dimensiones que casi no podemos pensar, porque las sequías, la deforestación, cómo se arruinan la base física, la base natural para la supervivencia de la gente
en muchas partes del mundo. Yo vivo en las Canarias, enfrente del desierto del Sáhara. Toda el África subsahariana está sometida, ¿no?, a esa gran tensión del avance del desierto. Bueno, pues va a ser, ¿no?, realmente digno de que lo que quizás es el género ahora más común también de la imaginación contemporánea, que es la distopía. La distopía frente a la utopía, ¿no?, está siendo ahora el gran género de consumo de masas. ¿No? Habremos oído hablar del cuento de la criada. Ahora yo no lo he visto, pero parece que hay que ver una serie que se llama Chernóbil, porque efectivamente, ¿no?, Chernóbil, muchas y muchos lo recordaremos, 1986, ¿no?, esa central nuclear en Ucrania, ¿no?, que saltó por los aires. Pues bueno, fue uno de los síntomas, de esos síntomas que hay que leer en la historia y que quizás no hemos leído convenientemente. Así que el cambio de época es, por supuesto, que enormemente complejo. Quizás aquí sufrimos como una especie de Alzheimer colectivo, como los enfermos de Alzheimer recuerdan muy bien, ¿no?, lo anterior, pero la historia reciente está desdibujada. Y quizás tengamos que hacer un esfuerzo colectivo muy, muy importante para reconstruir ese puzzle de lo histórico, de los hitos históricos de las últimas 4 décadas, para ver en qué punto estamos y cómo podemos reaccionar, ¿no? Hablar de la capitalización del malestar, ¿no?, me parece fundamental, porque efectivamente, ¿no?, las crisis se suceden, se alimentan y se vuelven casi parece que volvemos a la tragedia griega, y lidiar, ¿no?, con todo este tipo de asuntos, ¿no?, pues nos dejan anonadados, sobre todo porque parece que la política ha perdido la posibilidad de actuar con respecto a determinados diagnósticos. Y quizás, y esto es un poco lo que vengo a plantear, necesitemos un revulsivo frente a esta capitalización del malestar, diríamos, por las fuerzas más regresivas, más reaccionarias, más anti-ilustradas y más antimodernas, ¿no? Decirlo en este museo me parece muy, muy importante. Y en ese sentido, creo que hay que tener un poco de valentía para plantear propuestas que pueden parecer disparatadas, ¿no?, pero que creo, y eso voy a argumentar, que no lo son tanto, y que quizás deberíamos obligar a los políticos, a las políticas, a tomarlos en consideración. Sobre todo porque si bien no nos aparece ese horizonte distópico, catastrofista y apocalíptico de un lado, y sobre todo una demanda de las generaciones más jóvenes que están manifestándose todos los viernes para que los adultos hagamos algo, ¿no?, con respecto a lo que hay que hacer, que es un cambio en el modelo productivo, que es un rediseño de la economía, de la movilidad, de toda nuestra forma de vida. Por un lado, ¿no?, tenemos esa demanda. Yo creo que además los que somos educadores, ¿no?, tenemos que ser especialmente sensibles a las demandas que nos hacen las generaciones más jóvenes, porque ellos quieren y ellas que haya un futuro y que haya futuros vivibles. Por eso estamos aquí, ¿no?, en esta encrucijada de responsabilidades.
Y también creo que tenemos que oponernos a otra deriva de la imaginación que tiene que ver, y que además está muy bien financiada, se los puedo asegurar, con esta visión del solucionismo tecnológico, de lo que se llama ahora el transhumanismo, es un tema que está en los medios de comunicación continuamente, esas promesas, bueno, ¿no? Que nuestra mortalidad, ¿no? Será un obstáculo que podremos sobrepasar, propuestas de biomejoramiento humano, etcétera, 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 ¿no? Siempre recuerdo un libro de Jorge Richman que se llama Gente que no quiere viajar a Marte, porque claro, si ya todo es un desastre, ¿no? Claro, unos pocos se podrán a lo mejor montar en una nave espacial e irse a Marte y olvidar, ¿no? De la regla de la Tierra, olvidarse de la Tierra, pero bueno, ¿no? Si somos de esa gente que no quiere viajar a Marte, pues tendremos que quizás plantear para el debate político unas cuantas ideas. Solo voy a dar 2 o 3 y parece que no tienen historia detrás, pero sí la tienen. Lo que ocurre es que efectivamente hay también muchas operaciones de enmascaramientos de debates que a lo mejor algunos de los que somos mayores sí recordamos. Bueno, quizás todo lo que he contado, una de las cosas que me preocupa más es este avance de la precariedad laboral. Yo creo que ya se vive en todos los sectores. Hoy había una rebelión de contratados, investigadores contratados en las universidades, nuestros becarios FPI y FPU, por una promesa incumplida del gobierno. Muchos de nuestros hijos e hijas están yendo a otros países a buscar oportunidades laborales. Aquí, pues, ¿no? Las trayectorias ya son de un proyecto aquí, un trabajo temporal, unos meses aquí, otro allá. Y yo creo que tenemos que volver a plantearnos la cuestión del trabajo en nuevos términos, ¿no? Realmente, y por eso ponía esto de vulnerabilidad tecnoecosocial, realmente existe la posibilidad de que el trabajo que haya se reparta y de que podamos pasar a una sociedad del post-empleo. Esto llevará a lo mejor, ¿no?, una serie de décadas, y no a lo que estamos pasando. Aquí habría medidas importantísimas como la renta básica. Supongo que todos y todas habrán oído hablar, ¿no?, de esa ciudadanía, ¿no? Sería rearmar la ciudadanía con ese derecho económico a un montante que te permita, ¿no?, por una supervivencia y sobre todo el poder rechazar trabajos esclavizantes y trabajos humillantes, porque no nos olvidemos que en esta deriva de la precariedad se está pasando a las nuevas esclavitudes, algunas viejas, ¿no?, y algunas nuevas. Y en este sentido, ¿no?, ¿por qué no volver a un viejo debate de los años 70 en el seno del ecosocialismo, sobre todo, ¿no?, en Francia con André Gorz, sobre el fin del trabajo, el reparto del trabajo y la consideración de los trabajos como trabajos socialmente útiles? He leído, además los leí uno detrás de otro, 2 libros que les recomiendo sobre este asunto. Uno es ya como se escribió en el año 99 en los Estados Unidos por una socióloga que se llama Barbara Ehrenreich. Y bueno, lo tradujeron por 4 duros. Ella hace un experimento en carne propia, una señora casi como yo de 50 y tantos, más o menos saludable, que hace el experimento de intentar apañárselas con lo que cobra en Estados Unidos una limpiadora, una dependienta de grandes almacenes, una camarera, ¿no? Hace cuentas, ¿no? Hace, diríamos, ¿no? Esto es, diríamos, sociología práctica, y ve que algo que no solemos entender
de la pobreza y de la precariedad es la angustia diaria con la que vive la gente para poder pagar sus facturas, llegar a fin de mes, sobrevivir, los precios de los alquileres, vamos, cuestiones que están todas, ¿no?, muy presentes en nuestro día a día. Este avance de la precariedad, bueno, veo que ya, ¿no?, el tiempo, voy a plantear solo esto porque ya este es un temazo, ¿no? Este avance de la precariedad hace además que los trabajos que quizás sean más necesarios, por ejemplo, los trabajos de cuidados, en sociedades además que estamos envejeciendo, sean los peor pagados, los peor considerados. Y junto a este libro leí otro de un antropólogo que se llama David Graeber, que literalmente se titula, no estoy poniendo nada de mi cosecha, Trabajos de mierda, bullshit jobs, ¿no?, en inglés. Y él se dedica a analizar, ¿no?, se da cuenta que en muchas organizaciones y empresas hay una serie de puestos de trabajo tipo director de proyectos estratégicos, todos unos trabajos directivos y ejecutivos que cuando entra como antropólogo a preguntar, pero bueno, ¿qué realmente hace usted? Pues dice, bueno, genero unos informes que realmente nadie se lee, ¿no? Un montón de gente, además ¿no?, sacó muchísima información también de Twitter, de Internet, y un montón de gente empieza a decirle que está verdaderamente desesperada porque gente que ha estudiado, que tiene trabajos con un buen salario y que sin embargo se encuentran absolutamente frustrados porque son conscientes de que su trabajo no tiene ningún tipo de utilidad, ningún tipo de valor social. De hecho, él hace hasta una categorización de este tipo de trabajo, habla de que algunos son parcheadores, de que algunos son marcacasillas, yo también a veces, ¿no?, esta burocratización, ¿no?, te encuentras todo el día rellenando aplicaciones y marcando casillas, de que otros simplemente están ahí porque hay unos jefes y tienen que tener una especie de séquitos modernos. Esto se explica más por Max Weber que por Carlos Marx, es un tema de estatus, ¿no?, de blindaje de las élites. Y sin embargo, ¿no?, si les ofrecieran cualquier otro trabajo que tuviera, ¿no?, un sentido, un significado, muchos de ellos dicen que se irían porque, claro, una cosa que llevamos muy mal los humanos es la falta de sentido de las cosas que hacemos, ¿no? Esto es un asunto básico. Bueno, hay una gran cantidad de literatura crítica sobre el mundo del trabajo, sobre los procesos de precarización que estamos viviendo, que están viviendo sobre todo las generaciones más jóvenes, y quizás sea el momento de plantearnos que las brechas generacionales están ahí, que las brechas laborales están también, ¿no?, planteadas, y dado que, ¿no?, que gran parte de lo que se avecina y de lo que ya está funcionando es una gran transformación ligada a la inteligencia artificial, a la automatización, a la robótica. Todos hemos visto un sector que se ha transformado radicalmente, la banca. Piensen en la banca hace 15 años, la banca ahora, y todavía se están haciendo ERES y jubilaciones anticipadas de gente de 52, 53, 54 años, porque realmente nos lo hacemos todos a través de unas aplicaciones, ¿verdad?, en casa. Y bueno, ¿no?, y prácticamente el dinero está a punto de desaparecer, ¿no? Ya con reconocimiento facial sabrán si tenemos dinero en la cuenta o no tenemos dinero en la cuenta. Todo esto está pasando y nuestros debates políticos sobre el empleo y sobre el trabajo siguen teniendo coordenadas y siguen situados en unas coordenadas que ya no son las del mundo que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos una gran dificultad para eso, hacer las preguntas y plantear quizás las alternativas. Esto es lo que pasa en las épocas de crisis, pero lo que sucede es que nuestra época de crisis parece que ha hecho una suerte de envite a todas las crisis anteriores y ya
asume, ¿no? ya suma demasiados ejes. Está claro que si no logramos darle la vuelta a esa capitalización del malestar por parte de las opciones antiilustradas y antimodernas, y si tampoco somos capaces de pensar en estas cuestiones que al final tienen que ver, al final y al principio, con la justicia, porque tienen que ver con la redistribución, porque tienen que ver con el bienestar, porque tienen que ver con las oportunidades y porque tienen que ver con garantizar futuros vivibles, pues difícilmente, ¿no?, vamos a hacer otra cosa que quizás, ¿no?, lamentarnos de vivir cada vez más en sociedades más deshumanizadas, más violentas y más insolidarias, y por lo tanto menos justas. Por eso quería acordarme con ustedes de la justicia global y pensar, ¿no?, cómo podríamos traerla de vuelta al debate político y sobre todo a la generación de alternativas. Y me voy a callar aquí. Gracias.